Celebrando hoy, Día de la Familia, el Señor me pudo dar el título para este mensaje: el servicio que Dios diseñó del cielo al hogar. Del cielo al hogar. Amén. El servicio que Dios diseñó del cielo a nuestro hogar, a nuestros hogares. Voy a comenzar con el libro de Mateo. El libro de Mateo, en el capítulo 23, el versículo 11, nos habla: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. 23:11. El que es el mayor, o el que se considere el mayor de ustedes, de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Qué sucede, iglesia? En el sistema tradicional, el sistema de la tierra, el sistema del mundo, te dice que brilles, que sobresaltes o que resaltes para que los demás te sirvan, para que los demás te sean útiles. Pero el diseño original en el sistema celestial, Dios nos dice que es al revés, que es el que esté brillando o quiera brillar, sirva a los demás. Amén. El que quiera ser grande, el que quiera tener éxito, o el que tenga éxito, sirva a los demás. Es totalmente opuesto a lo que te dice las redes muchas veces, porque el afán es tener los likes, el afán es tener los seguidores, el afán es tener las vistas, el afán es brillar. Cuando Dios nos está diciendo, no es que no uses las redes, sino el fin, el proceso. Lo estás viviendo, lo estás disfrutando, estás sirviendo realmente en ese lugar de la manera correcta, o estás con un corazón solo enfocado en lo que vas a recibir, o realmente tienes la posición de entender que lo que estás haciendo, si pones un corazón de servidor, vas a brillar realmente. Ya tú no vas a perseguir a la gente, no vas a perseguir las vistas, no vas a perseguir los me gusta, sino que ahora saldrán solos, vendrán naturales. Mira, un lema que tenemos en la empresa, le recuerdo para poner el teléfono en silencio, no nos interrumpa, yo puse el mío ya para ver. Cuando fabricamos nuestro producto, no estamos pensando en solo percibir el dinero y cuánto va a ser la ganancia, sino que la persona al consumirlo tenga una experiencia, que se deleite, que disfrute eso, que le guste, que le agrade, que sienta que se hizo un producto de primera calidad, con cariño, con esfuerzo. Y por supuesto, en el proceso quizás no vas a estar pensando todo el tiempo en eso, pero tiene que estar ya en el corazón. Cuando está en el corazón, eso automático, en cada proceso, en cada momento, está eso presente. Y de allí, el desenlace es que en la calle se percibe, gusta, te siguen, te piden más, o sea,
es ese proceso de entender que estoy ofreciendo es un servicio. ¿Por qué? Porque soy un servidor. Y que la grandeza va a depender de esa posición que yo tengo de bendecir a otro o de simplemente sacar provecho de la situación o ganancia de lo que estoy haciendo. Y no estoy hablando de que no tenga ganancia, porque como economista usted tiene que entender que hay una necesidad en cada persona, en cada familia. Hay una forma de producir y hay una actividad que se genera para generar dinero. Entonces no estoy hablando de dejar eso a un lado, sino de enfocar nuestro principio en la posición de servir. El que quiera ser grande, el que desee ser grande. No se trata de las reuniones con puros empresarios, no se trata de las reuniones políticas, no se trata de las reuniones solo sociales. Se trata del corazón con el que estemos presentes en ese lugar. Si realmente venimos a servir o estamos buscando ser servidos. Entonces puede ser una reunión política, puede ser una reunión social, puede ser una reunión de iglesia. Y si hay gente que quiere servir, es una reunión de grandes. Es una reunión de gente que está en el nivel, en el diseño, en el propósito que Dios creó desde el principio. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Usted quiere ser grande? No lo escuché. ¿Usted quiere ser grande? Sirva. Mamá decía muchas veces que no sirve, no sirve. Pero no lo hacía ofensivo. Mamá era una mujer muy dulce. Mi pastora, la pastora Zoraida. Pero una palabra que encaja. El que no sirve, no sirve. No funciona. No está engranando. Y no estoy hablando del servicio solamente en la iglesia, porque encajonamos el servicio en traer el café, en limpiar los baños, en el mantenimiento del estacionamiento, en las distintas áreas técnicas e incluso en llevar la palabra. Y pensamos que el servicio se limita a eso. Y estamos muy equivocados. Es un privilegio. Son lugares de privilegio. Son lugares donde Dios va a desarrollar en ti y en mí su gracia, su favor, su misericordia, su grandeza. Y nosotros tenemos que entender que en medio de ese lugar hay un desarrollo, mire, explosivo, para el que lo entiende. Entonces, allí empezamos a valorar esa posición de servir un café, o de poner un papel higiénico en el baño, o de recibir a alguien abajo, o de abrirle la puerta aquí a alguien, o de tener un área técnica, o de llevar una dirección de alabanza, de adoración, o llevar una palabra de bendición. Tiene que estar el mismo corazón de servicio, de que lo estoy haciendo sirviendo a Dios y sirviendo a las personas, a los hombres y mujeres que están presentes. Cuando eso está en nosotros, iglesia, mire, ya las posiciones no nos afectan. Ya no estamos pendientes del lugar donde puedo brillar, donde me van a ver, del lugar donde yo me siento que estoy en lo máximo, sino que donde yo esté, si estoy agradando a Dios, si estoy sirviendo a Dios y estoy bendiciendo a alguien, así sea uno, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto. Amén. Es el diseño de Dios. Yo quiero que hoy descubramos ese plan que Dios diseñó, que Dios
organizó para transformar a un mundo entero. Fíjese que en Génesis 2:15 dice la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios tomó al hombre, dice mi Biblia que tomó al hombre, después de haberlo diseñado, soñado, de haberle dado forma a este cuerpo y de soplar vida en él, toma al hombre y lo coloca en un huerto, un Edén, en un lugar espectacular. ¿Sabes? Dios, donde te va a colocar, donde te va a llevar, o donde estás ahorita, ya Él ha trabajado antes en ese lugar. Ya Él ha preparado ese terreno para ti. Ya Él ha abonado, ya Él ha formado, ya Él ha organizado para que tú desarrolles lo que Él nos pide. Trabájalo, esfuérzate y desarróllalo. Si Dios te colocó en esa familia, en ese hogar, ya Él trabajó allí. Dios sabe lo que es la familia. Dios sabe lo que es una empresa. Dios sabe lo que es un entorno difícil. Pero Él está trabajando allí y te va a colocar o te está colocando. Ten la confianza de que Él está allí contigo. Y de que tú lo que tienes que hacer, o tú y yo lo que tenemos que hacer es labrar en ese sitio. O sea, trabajar en ese sitio, esforzarnos en ese lugar, esforzarnos en ese hogar, esforzarnos en esa familia, esforzarnos en ese trabajo, esforzarnos en ese entorno. Y cuidarlo. Cuidarlo para que ese esfuerzo lleve frutos y esos frutos tú puedas disfrutarlo. Tienes que cuidarlo. Es el diseño de Dios, desde el cielo a la familia, al hogar. ¿Qué sucede? En Génesis 2, 8, 9, quiero que veamos desde el principio, porque desde la creación el servicio nace en el corazón de Dios. Génesis 2, 8, 9, ahí podemos ver cómo el Señor está desde el principio plantando un huerto. Está colocando un paisaje espectacular. Hace brotar árboles, hace correr ríos, provee de alimento. O sea, desde el principio Dios es un servidor. Y entiéndalo así. No es que está a mi servicio, sino que es voluntad de Él. Voluntariamente lo hizo y nos hizo lo mejor para que el hombre habitara allí. Desde el principio vemos un Dios con un corazón de servir, que no solo crea, sino que provee. Vemos un Dios en el mismo Génesis que cuando el hombre falla, que cuando el hombre cometió el error, hombre y mujer, cuando la creación comete el error, falla, vemos un Dios que no nos desecha. Vemos un Dios que no nos borra, no nos mata, que no nos condena eternamente, sino que hace un abrigo, pieles, te cubre, te protege. Vemos un Padre. Desde el principio vemos el diseño de Dios para la familia, un hogar. Nuestra tendencia muchas veces es el que me falló, ya está crucificado y condenado. Que cada error en nosotros tiene que ser el peso y el látigo y nunca más vamos a poder salir de allí. La iglesia
está llena de santos cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando la dirección de Dios, el perdón, su misericordia, su gracia está en nosotros. Porque dice la palabra que cada día debemos clamar y pedir esa santificación. Entonces esto no es de un momento, no es tampoco de una sola vez, es día a día. Vemos a Dios como al labrar y al ver el error del hombre, simplemente gesta un plan perfecto de salvación para sacarnos de ese lugar de perdición. Y eso tiene que hacernos reflexionar y entender que el diseño de Dios no fue condenar al hombre. El diseño de Dios no fue maldecir al hombre. El diseño de Dios no fue destituir al hombre. Que vino otro a tratar de desvirtuar o de tergiversar el plan de Dios, y de alguna manera nosotros lo recibimos, lo aceptamos y lo pusimos en práctica, y eso trajo el pecado, eso trajo la culpa, eso trajo la posición de tener que recibir la corrección de parte de Dios. Pero Dios no nos deja allí, y eso es lo que quiero que usted y yo entendamos. ¿Por qué? Porque no te abandonó, no te castigó eternamente, sino que se hizo provisión de lo mejor. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El clímax de la creación es cuando Dios se manifiesta en carne por medio de su Hijo Jesucristo y viene a la tierra a sellar ese ejemplo de servir. No vino con una corona de oro, sino de espinas. No vino con un trono, sino con una toalla para lavar los pies. No vino a ser servido, sino a servir. El grande de los grandes vino a servir a sus siervos, a sus hijos, aún a los incrédulos. Porque dice que vino por todos. Muchos son los llamados. Todos tienen un llamado. Aquí en la iglesia, aún afuera, hay un llamado. Pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no es por cargo. Cuando Dios va a escoger a alguien, no va a ver su cargo, no va a ver su dinero, no va a ver la posición social donde está, o va a ver el servicio que está haciendo en ese lugar. Y escúcheme, quizás en ese momento no sea el mejor servicio, pero Dios, cuando ve un corazón de servidor, mire, va a usar, así sea, las piedras para transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, vivificarnos y poder ser útiles, renovados. Véalo en Pablo. Siendo Saulo, él hacía un servicio. No era el correcto, no era el mejor, no era el mejor servicio, no era el correcto, era eficaz, persiguiendo a la iglesia. Dios vio ese corazón de servidor. ¿Y qué? ¿Fue porque Pablo era el más letrado
de los israelitas. Fue porque Pablo era el más letrado de su comunidad. Fue porque era el erudito en las leyes. Fue porque vio un corazón de servidor. Y tuvo entonces, gestó ese encuentro cara a cara con Él. Yo le pido a mi Dios que cada día en medio de mi servicio, sea donde sea en este altar, sea en mi hogar, sea en mi trabajo, yo pueda tener ese encuentro cara a cara con Jesús. Ese encuentro que me lleva a sentir y a a poner en la balanza lo que estoy haciendo. Te agrada a Dios, te sirve, te es útil. Esto que estoy haciendo edifica realmente. Eso fue lo que pasó con Saulo. Estás peleando contra mí. Cambió su mente, confrontó su alma y su espíritu fue estremecido. Y de allí nunca más fue Saulo sino Pablo, el predicador de predicadores, el apóstol de apóstoles. Amén. Entonces ese encuentro para ser exaltado, probablemente Dios lo haga en medio de tu servicio. Y no estoy diciendo que seamos activistas. Entonces tengo que servir, tengo que estar sirviendo para encontrarme con Dios. No estoy hablando de eso. El corazón. Porque usted tiene una familia. Y nuestro primer servicio comienza en el hogar. Muchos aquí son padres. Tu primer servicio comienza con tu esposa. Tu primer servicio comienza en respetar a esa mujer, en amarla como Cristo amó a la iglesia, en cuidarla, en escucharla. Queremos casarnos porque es un diseño de Dios. Dios lo puso en el corazón. Hombre y mujer en un Edén. Llenen la tierra, sojútenla, hagan familia, formen una sociedad. Pero en nosotros tiene que estar ese entendimiento. Mujer, las mismas palabras para el hombre. A veces queremos poner de acuerdo al carácter, porque el hombre es más fuerte, entonces no podemos decirle que escuches al hombre. Mire, el hombre necesita ser escuchado. Que a nosotros no nos gusta hablar mucho, la mayoría, es verdad. Somos más cerrados. Pero necesita ser escuchado. Tu esposo necesita ser escuchado. Hombre, tienes que hablar. Hay que sacar ese nudo. Y no esperes a que estés ahogado. No esperemos a que estemos con la molestia hasta acá arriba. Que ya no hablaremos, sino que escupimos, expulsamos. Ya no es una conversación, es una pelea, una discusión. El hombre necesita ser respetado. Tu esposo necesita ser escuchado, ser amado también. La palabra lo dice, mujer, respeta, valóralo. Pero también me dice la palabra, ámense los unos a los otros. Sojúzguense los unos a los otros. Entonces es un complemento. No son unas condiciones para el hombre y unas condiciones para la mujer. Yo lo siento. Yo se la pongo a los dos. Me las pongo a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser escuchado. Yo quiero ser amado. ¿Usted quiere ser solo respetado? No, que me respeten. Respétame la cara.
y por detrás, la espalda. Y en la sinceridad, y en el momento que no estás, que tu cara no está frente a esa persona, que quiere ser amado, que quiere ser valorado. Respetando a tu esposa, a tu esposo, valorándolo, estás sirviendo tu casa. Amando a tus hijos. La palabra dice: no exasperéis a los hijos. Los hijos necesitan corrección, hermano. Nuestros hijos necesitan corrección, pero en amor. No es el mismo grito a la misma hora todos los días, porque es exasperarlo. Es que ya se predisponga a decir que cuando tú vienes a gesticular algo, ya él sabe los gritos que vienen, o ella sabe los gritos que vienen. Sería un error para nosotros. Escúchame algo: lo que tú estés sembrando allí, en ese servicio, es lo que vas a cosechar más adelante. Esos que estás cuidando hoy, esos hijos hermosos, mañana te cuidarán. Yo recordaba esta semana, mi papá y mamá trabajaban en equipo en la casa. Uno lavaba, la otra cocinaba, o viceversa, al revés. Ambos hacían esas cosas. Pero cada vez que mi papá me cocinaba, él se esmeraba, ponía las salchichas y le abría las puntas, la ponía como un trébol, y servía el plato y le ponía mi nombre con salsa de tomate, y yo feliz me comía todo eso. Estaba sembrando, estaba sirviendo en su casa, sirviendo a su esposa, sirviendo a su hijo. Nadie borrará esa imagen de mi cabeza. Nadie borrará ese servicio de mi cabeza. Y esa actitud genuina, sincera, en amor, hoy me permite a mí estar con él, cuidarlo, escucharlo, acompañarlo. En ese tiempo cocinaba muy rico. Hoy es más complicado, porque hoy lo que ve en la nevera se lo pone al revoltillo. Si hay avena, bueno, es avena con huevo. Yo viejo, pero tampoco, yo me siento contigo, pero me cuesta ahora comer la comida. Y se ofenden, y se van a ofender. Pero ese amor, ese servicio desarrolla tolerancia en nosotros. Entonces tú no te vas a tapar la nariz ni nada, sino simplemente, bueno, con mucha fuerza, come y después habla. Me dijo, pero vamos a hacerlo así, ¿vale? O tú ahora le cocinas. Ese es el servicio de los hijos. Porque nos queremos agarrar, no, pero es que no me exasperes. No, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y mire, si usted y yo no aprendemos el orden en casa, no esperemos salir a la calle a que alguien nos ordene, o a que todo salga bien en la calle. Si usted tiene un desorden en casa, así tengas poco, el espacio no te rinde. Así tengas pocas cosas, el espacio no te rinde. Pero cuando tú eres ordenado, cuando tienes orden, cuando tienes disciplina, así tengas muchas cosas. No voy a valorar si son importantes o no, si son necesarias o no. Tengas muchas cosas, vas a tener espacio para más. Y eso es clave, porque queremos recibir, amén. Queremos que el cielo se abra y recibir las bendiciones. ¿Estás organizado para eso? ¿Estás ordenado para eso? ¿Estás preparado para eso? O pensamos, no, pero es que hay que vaciar, hay que botar lo viejo. Entonces estás botando todas las bendiciones que Dios te ha dado porque vienen nuevas. Eso no es la fidelidad. La fidelidad no es estar botando todo para recibir lo nuevo. Sé ordenado con eso. Lo que ya no sirve en medio de tu orden, te vas a dar cuenta. Y quizás no te sirve a ti, pero le sirve a otro.
Antes aquí no se hacía ninguna venta de garage. Ahorita está saliendo más o menos eso a flote por la misma necesidad. Y ya cualquier cosa que esté en medio, así sea, esté malísima, como chatarra se vende. Pero si usted está organizado, sabe que tiene, sabe que es chatarra, sabe que es... Y le estoy hablando de lo material, pero así es en lo espiritual. Cuando usted y yo estamos ordenados en el corazón, en nuestra mente, cuando buscamos el diseño de Dios, porque cuando Dios deja un diseño y nosotros nos apegamos a ese diseño, entonces vamos a estar siempre en un Edén, que es donde Dios puso al hombre. Entonces no se trata de que mi entorno no sirve, el lugar. ¿Estás buscando el diseño de Dios? ¿O estamos buscando el diseño de Dios para eso? Es clave. Porque el servicio de los hijos se aprende en el hogar. No esperemos que nuestros hijos entonces, la calle, la mala vida, las malas influencias, las personas con malas intenciones, sean entonces lo que les den un diseño a ellos y ordenen sus vidas. Ordenémonos nosotros en la casa. Estando nosotros en orden para poder tener la confianza de ordenarlos a ellos en amor, en justicia, en paciencia. Recuerda nuevamente que ellos, hoy tú los cuidas, pero mañana ellos te cuidarán. Mire, mi abuelo estaba asegurado de 18 hijos. Y eran otros tiempos. No fue todo con la misma esposa. Pero sin embargo, de alguna manera estaba presente. Entonces no se trata de lo material, sino del amor, de la calidez de cuando estamos. Incluso no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de ese tiempo. Y hay un patrón que nos pasa porque nos confiamos. Cuando estamos en el hogar, cuando estamos bien, como matrimonio, como pareja, nos ausentamos de los hijos, nos ausentamos de la casa, porque nos confiamos mentalmente. Y el tiempo de calidad no existe, sino cantidad. Mucho tiempo juntos, pero cada quien en lo suyo, cada quien en su teléfono, cada quien en su rollo. No sabes por las circunstancias que está pasando tu hijo, no sabes por los problemas que está pasando tu hija, no sabes del bullying, no sabes de sus preguntas, sus interrogantes, no sabes de la condición en el colegio, no sabes aún, ni nos preparamos para darles una dirección a ellos. No tienes que ser psicólogo, pero hay que interesarnos, hay que buscar herramientas. Mire, si Dios nos dio toda la capacidad, ¿por qué no ser buenos servidores en el hogar? Queremos una sociedad distinta, porque la familia que sirve es la familia que va a poder influenciar a una sociedad. Es la familia que le brinda a un vecindario una oportunidad distinta al egoísmo, a la maldad. Es la que le brinda una cara distinta a la envidia, al chisme. Una familia que es generosa, una familia que es colaboradora, una familia que no es ofensiva, una familia que no es entrometida, unos hijos que pueden de alguna manera influenciar en su colegio. Esos resultados vienen del hogar. Un hombre, una mujer que puede
proyectar en una sociedad los principios y valores del reino. El que hay que luchar contra adversidades, contra tentaciones, contra dificultades personales, sí, hay que hacerlo. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era perfecto. Pero sabe, iglesia, la palabra dice que un día estaremos una eternidad con Él, en el cielo, adorando y viviendo otro estilo de vida. Pero la oportunidad de servir, la oportunidad de ser útiles para Dios, es ahora aquí en la tierra. Porque el Dios, siendo Dios, cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con cada uno de nosotros. Y está esperando un corazón de servicio para desarrollar su voluntad, para hacer y desarrollar su plan perfecto. Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a servir. Los ángeles no sirven café. Los ángeles no limpian baños. Los ángeles no trabajan en empresas. Los ángeles están al servicio de Dios en muchas áreas. Habrá excepciones, pero los ángeles no predican. El trabajo acá en la tierra le corresponde al hombre. Le corresponde a hombres y mujeres dispuestos. Yo pregunto, ¿estamos sirviendo en el hogar? ¿Está sirviendo a esa esposa, a ese esposo? ¿Está sirviendo a esos hijos? ¿Usted está separado? ¿Tienes una familia igual? ¿Creaste un vínculo que no se rompe? Esa es tu familia. Y de alguna manera tú puedes servirlos. Y si hoy estás separado, mira, dele gracias a Dios que estuvo casado. Yo no voy a sentarme hoy a condenar, a decir, no, pero es que estás en maldición, porque... Dele gracias a Dios que pasó por allí, que pudo tener hijos, que pudo formar un hogar, que puede hoy contar con gente. No vive en condenación ahora. Pídele al Señor, en medio de ese servicio, en medio de ese corazón genuino, sincero, Señor, quiero agradarte. Revélame cuál es tu voluntad. Revélame dónde debo estar. ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a acompañar? Porque sí, todos queremos un compañero, una compañera. Y eso va a llegar a su tiempo. Eso va a llegar en su momento. Eso va a llegar en el espacio correcto. Mientras haya un corazón correcto para Dios. Porque entonces el terreno, Él lo abona. El terreno, Él lo adorna. El terreno, Él permite que dé frutos. Y nosotros estamos preparados para trabajarlo y para cuidarlo. Amén. Ese es el diseño del cielo para tu hogar. El momento más oscuro, más difícil, en medio del servicio de mi Señor Jesús, fue ir a esa cruz. Allí se definió no solo un ejemplo que Él es para nosotros, sino una vida.
Allí se pasó de ser una guía a ser el dador de vida. Jesús es ejemplo. Jesús es maestro. Jesús, hermano, amigo, profeta, siervo de Dios. Pero al ir a esa cruz, al consumar su servicio genuino y sincero a su Padre, porque Dios no lo obligó, Dios en su entorno habló de la necesidad que había acá en la tierra. Y Jesús, por servicio a su Padre y servicio a usted y a mí, voluntariamente se ofrece. Y ese servicio se ve consagrado y trasciende entonces de ser un ejemplo a ser el dador de vida al momento de llegar a la cruz, no bajarse y dar su vida por cada uno de nosotros. Iglesia, eso marca una diferencia trascendental en el servicio tuyo y mío. Porque habrá momentos que sientes que pierdes todo, que sientes que Dios te dio la espalda. Jesús en esa cruz fue abandonado por el Padre en un momento cuando cargó todo el pecado de la humanidad, para que tú y yo hoy nunca seamos abandonados por Dios. Iglesia, eso trasciende. Eso cambia la perspectiva de todo servicio y de que todo lo que hagamos para Él va a ser vida y abundancia. De que todo lo que hagas en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, presentándolo como un servicio sincero a Dios. Señor, tú me has puesto en este lugar. Yo quiero servirte a ti. Y con ese corazón quiero ser útil a las personas. Si yo predicara acá para brillar, sería el mayor error de mi vida. Si yo quisiera de alguna manera sentir la adulación o la euforia de la gente, y ese sería mi servicio, o por eso fuera mi servicio, sería el error más grande de mi vida. Estar acá para servir a Dios, para ser útil a mi Padre y para bendecirlo a usted. No podría doblar rodillas y pedirle: Señor, ¿qué le digo a tus hijos? ¿Qué necesita tu casa? ¿Qué necesita mi familia en Cristo? ¿Qué necesitan mis hermanos? Un padre en su hogar: ¿qué necesitan mis hijos, Señor? Mi esposa. ¿Qué necesita mi esposo? Si no tienes hijos, tienes un hogar igual. Y escúchame, Dios da una paternidad, Dios da una maternidad, aún a personas que por su vientre no puedan tenerlo. No voy a entrar en temas de padre o madre espiritual. Hay un corazón de servir. Hay gente que necesita ese cariño y ese amor, y tú puedes ser un padre o una madre para ellos, sin ser el biológico. Y aquí en la casa tenemos esa oportunidad. Allá afuera en la calle tenemos esa oportunidad. Entonces no la menospreciemos, porque Jesús, al sellar con ese sacrificio, nos dejó muy claro que su servicio no era para brillar. Él no era para recibir la adulación de la gente, no era para recibir la palmada o los aplausos de su Padre. Era para redimir, para cumplir el propósito por el cual fue enviado. Cumpliendo eso, no dejó de brillar. Cumpliendo eso, no dejó de ser exaltado. Cumpliendo eso, no dejó de recibir los aplausos de su Padre y decirle el mismo Dios: ahora
todo nombre y toda rodilla se doblará delante de ti. Y no hay uno mayor en los cielos, en la tierra, ni debajo de ella. Amén. Aplauda a mi Señor Jesús. Póngase sobre sus pies.